que el FMLN no hizo nada en sus gobiernos contra las pandillas. Podemos discutirlo. ¿Ustedes realmente piensan que sus jefes son los que los van a mantener aquí? No, hombre, despierten. Sus jefecitos, a los que le van a besar el anillo, a Washington o a donde sea, no son los que los tienen aquí. Ante los cuestionamientos del diputado Jaime Guevara sobre las medidas de seguridad del presidente Nayib Bukele, la diputada Suesi Callejas respondió de esta manera: es bien fácil venir a decir, o de manera ingenua, asegurar que tenemos, después de 200 años de independencia, libertad, seguridad en nuestro pueblo. Algo absurdo de nuestra óptica en lo personal. Y es que cuando hablamos de independencia, hacemos referencia también a la autonomía que tiene cada individuo en este país en aspectos económicos, sociales y políticos, sin estar subordinados a nadie, sin tener influencia de nadie. Y aquí es todo lo contrario, colegas diputados y diputadas. Cuando nosotros hablamos de seguridad, pueblo salvadoreño, hablamos que el Estado debe de ser garante, en primer lugar, de generar una educación de calidad en este país. Pero cuando nosotros vemos en la última encuesta, incluso hecha por ustedes del 2022, que los niveles de educación en nuestro país en promedio son de 7º grado, hay que discutir, colegas diputados. Y ese es un elemento cuando se habla de seguridad que este gobierno debe de incorporar en el análisis. Cuando hablamos de seguridad en nuestra visión, hablamos de salud, hablamos de vivienda digna. La mitad de salvadoreños en este país no tiene casa propia. ¿De qué seguridad estamos hablando? Cuando hablamos de seguridad, hablamos del trabajo, colegas diputados, pueblo salvadoreño. Más del 40% de salvadoreños están o viven desempleados. Y el resto está buscando trabajo o trabaja. Eso es impresionante en un país como el nuestro, donde se afirma que somos el mejor país en materia de seguridad a nivel de Latinoamérica y algunos, ingenuamente, a nivel del mundo. Cuando hablamos de seguridad, también hablamos de tener un pueblo digno, valiente. Y eso no ocurre en este país. Cuando un maestro tiene temor de hablar, cuando un sindicalista tiene temor de hablar, cuando es casi 1 millón de vendedores y vendedoras informales a lo largo y ancho del país, no tiene la seguridad de poder poner su venta en un local a la orilla de la calle dignamente sin que reciba la represión de los agentes de seguridad. Cuando no se ve por ningún lado por parte del gobierno central y de los gobiernos locales una mesa de diálogo para incorporar a esta gran cantidad de personas, como lo son los vendedores y vendedoras. Por eso, cuando hablamos de seguridad, los conceptos de ustedes con los nuestros son muy distantes. Ahora, cuando ustedes vienen a afirmarle al pueblo salvadoreño que las pandillas y las maras son producto del FMLN, una aberración totalmente en boca de ustedes. Cuando no se ha analizado o no se pregunta o no se cuestiona qué origina que un joven ingrese a la pandilla, a las maras, que se incorpore al crimen organizado, a los cárteles de las drogas, a las mafias en este país. ¿Cuál es la concepción de ustedes? ¿Van a culpar al FMLN? Hay que aclararle esto a la población salvadoreña y debemos de entender que este crimen, que estas organizaciones terroristas, que este crimen organizado, que las mafias en este país es producto de las sendas
desigualdades que hay en este país, que las sigue habiendo, colegas diputados, que siguen existiendo esas causas estructurales, y puede haber un debate socioeconómico, antropológico sobre este tema de qué origina las pandillas en este país. Es muy superficial venir a decir que es producto que las creó el FMLN, hasta absurdo en aquellas personas que piensan que el FMLN no hizo nada en sus gobiernos contra las pandillas. Podemos discutirlo. Que fracasaron su política, ese es otro tema. Pero en una de las administraciones del FMLN, que yo no lo he visto o no lo hemos visto, donde lamentablemente más agentes de la policía y militares tuvieron que dar la vida en defensa del pueblo salvadoreño en una guerra que se le declaró a las pandillas. Aquí no lo hemos visto. Sabemos por rumores de que el mecanismo que optaron fue la negociación y que de eso tampoco lo estamos afirmando y que tarde o temprano se va a conocer la verdad. Pero bien, han alcanzado niveles positivos en materia de la represión, pero se han descuidado también de aquellos elementos de una verdadera política integral que les permita a ustedes, a más de 500 días de régimen en este país, poder decir, pueblo salvadoreño, vamos a detener esta medida de excepción como es el régimen. Pero hay temor en ustedes, porque no se discute, porque no se analiza. Y el temor es que vuelva a surgir el tema de las pandillas. Insistimos también, no estamos defendiendo a ningún delincuente, a ningún malacate en este país. La justicia debe de aplicarse a quien la debe. Por lo tanto, nosotros consideramos como grupo parlamentario que ante la negativa de querer discutir sobre cómo corregir esos errores, esas arbitrariedades, no vamos a seguir o no vamos a apoyar una medida como esta. El Estado por décadas falló. Estamos claros de eso. Falló desde hace más de 30 años, desde el momento que esta gente nació. Desde ahí les empezaron a fallar. Si el promedio educativo a esta fecha es de 7º grado, como lo decían el colega que me antecedió, es porque fallaron. Si hay más de 5.365 escuelas en mal estado, es porque fallaron. No solo porque se robaron cientos de miles de millones de dólares, porque hace alrededor la cuenta de 27.000 dólares, 27.000 millones de dólares desde el tiempo de Arena hasta acá. Y ahora están llorando por las decisiones que tomaron sus dirigentes, porque estoy de acuerdo, no las tomaron ustedes directamente, ustedes no eran nadie en ese momento dentro de la estructura de su partido. Tienen razón, en eso tienen razón. Pero si ustedes vienen acá a defender la corrupción de sus partidos y a llorar sobre lo que ya se derramó y no forman parte de una decisión que realmente pueda resolver el problema, entonces siguen siendo parte de una esquina completamente devastada, pero además que no tiene ni una sola propuesta real, porque no se pueden sumar a lo que está funcionando. La tasa de homicidios ha bajado a 0.22%, no es nada comparado con lo que nosotros hemos tenido. No se dan cuenta siquiera que la confianza de las personas en el exterior, no solamente turistas internacionales, ha crecido gracias a eso. Que las inversiones no pueden crecer de la noche a la mañana, porque lo primero que un inversor pregunta es, ¿y la seguridad? Hace poco una persona me contaba que trabajaba como en una agencia de inversiones. Me contaba que siempre decían, no, pero en San Salvador se puede. Y por eso lo poco que venía se concentraba en San Salvador. Mientras el Oriente seguía pobre.
mientras el occidente nunca despegó. Solamente este año, a esta fecha, según cifras del Ministerio de Turismo, 2.2 millones de turistas han visitado El Salvador. Esto representa el 74% de lo que se esperaba, de lo que se espera para 2023. También implica un incremento de un 25% más comparado con 2019, y eso se debe a que ahora hay confianza. Del 56% de los turistas que llegan a este país entran por vía aérea, el 44% por vía terrestre. Incluso, eso es importante, la gente no tiene miedo de agarrar su carro y manejar a El Salvador. Estas cifras nos representan 2.480 millones de entrada en divisa. Y ustedes no lo pueden ver. Cada quien se puede tapar los oídos, se puede tapar los ojos y puede seguir justificando su incapacidad de trabajar y su incapacidad de que su ego lo domine para no apoyar. Pero aquí, en El Salvador, el régimen de excepción representa la posibilidad de proteger vidas, de salvar vidas, de niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, personas adultas mayores, de todos. Y ustedes, al taparse los ojos y al taparse los oídos, simplemente ignoran su deber de trabajar para El Salvador, porque ese es su deber. Llevamos, hoy hacíamos la cuenta, 2 años, 4 meses aquí al frente en la Asamblea Legislativa. De régimen de excepción, esta es la 18ª prórroga, 18 meses. Y ustedes han dicho que no 18 veces. Y cada vez se inventan una razón cada vez más minúscula para decir que no y seguir defendiendo su no. Despierten. Despierten de una buena vez. Nadie de nosotros debe separarse de la población salvadoreña, de lo que quiere la población salvadoreña y de defender la vida de la población salvadoreña. Ese es nuestro trabajo y para eso deberían de votar. Cada vez que no votan, ustedes están traicionando a las personas que los eligieron. ¿Ustedes realmente piensan que sus jefes son los que los van a mantener aquí? No, hombre, despierten. Y no estoy hablando de votos. Estoy hablando de legitimidad. Estoy hablando de apoyo real. Sus jefecitos, a los que le van a besar el anillo, a Washington o a donde sea, no son los que los tienen aquí. Despierten de ese sueño, así, exploten su burbuja. Salgan de una vez de ese engaño. La población salvadoreña es quien los tiene aquí y quien los puede sacar de aquí a todos nosotros. Les invito a que por primera vez puedan votar realmente con conciencia y puedan dar su voto por una nueva prórroga a este régimen de excepción que nos ha permitido salvar la vida de los salvadoreños, que nos ha permitido, en verdad, poder vivir por primera vez en paz y libertad. Gracias, presidente. Somos Mágico TV.